digno de que nosotros podemos recordar el día de hoy que nuestro Señor Jesucristo murió, que nuestro Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. Y creo que más que cualquier otra cosa, recordar de que el Señor Jesucristo está vivo, vivo el día de hoy. No solamente resucitó, Jesús vive el día de hoy y eso es motivo de celebración. Sabemos que la Semana Santa es un tiempo que básicamente ha sido instaurado por la Iglesia Católica Romana y tradicionalmente, ustedes saben, la tradición pues envuelve esta celebración que comienza desde el domingo pasado, le llaman Domingo de Ramos, en que se celebra o se recuerda la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén y se extiende con celebraciones hasta el día de hoy, día domingo. Nosotros no lo hacemos así, nosotros no lo hacemos de manera religiosa, tradicional, ritualista, pero sí entendemos que es un buen momento para nosotros reflexionar en todo lo que nuestro Señor Jesucristo pasó y sobre todo en ese hecho histórico, conmovedor, maravilloso que fue la resurrección de nuestro bendito Señor Jesucristo. Y precisamente de eso queremos tratar en el mensaje del día de hoy. Queremos tratar ese hecho magnífico, transformador de la historia, el fundamento, la base del cristianismo como lo conocemos el día de hoy. Y no estoy exagerando, el cristianismo está sustentado y está basado en el hecho de que Cristo resucitó de entre los muertos y está vivo el día de hoy. Así que quisiéramos tratar sobre el tema específicamente de si la resurrección de Cristo es un hecho histórico comprobable o se trata de un mito religioso, al igual y como muchos otros eventos en las historias de las diversas religiones. Si este solamente es un invento, si este es solamente una idea, si este es solamente un sueño, un ideal de los cristianos, o de verdad podemos ver, no solamente por las Escrituras, porque no solamente vamos a hablar por las Escrituras, sino por otras fuentes y otras autoridades, vamos a llamarlo así, otras autoridades históricas que documentan la resurrección de Cristo. ¿Se puede hacer esto? Esa es la pregunta que queremos responder el día de hoy. Y yo quisiera saludar a todos y cada uno de los hermanos y hermanas que están vía Zoom. Por aquí vi a mi hermano Genaro hace un momentito. También vi a mi hermano Dunker, que estaba bien relajado, bien tranquilito en casa. Mi hermano Calderón, gracias por iniciar el tiempo de la adoración el día de hoy. Y a nuestro grupo de alabanza, gracias también por prepararnos estas exquisitas alabanzas. Un saludo a todos los que están también vía Facebook, los que están vía YouTube. Veo muchos nombres aquí, estoy viéndolo en la pantalla y les envío un saludo muy particular y muy especial a cada uno de ustedes. Como decía Keila, no sé si están en la playa, no sé si están en su casa, no sé si están celebrando en algún lugar en particular, pero donde quiera que estén, que Dios les bendiga grandemente y que el Señor permita que este tiempo de verdad lo aprovechemos en una profunda reflexión en lo que tiene que ver con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Un pasaje de la Escritura nada más. Quisiera remitirme a un solo pasaje de la Escritura y en base a este pasaje vamos a agotar el tiempo de la reflexión en la palabra el día de hoy. El libro de Primera de Corintios, capítulo 15, verso 16 a 21. Si usted tiene su Biblia con usted, le invito a que se ubique en este pasaje de la Escritura. Si no, lo tengo aquí en la pantalla. Algunos tienen sus Biblias en sus celulares y tablets, donde también tiene la transmisión. Cualquiera que sea la situación, vamos a la palabra de Dios, donde nos dice el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, verso 16 a 21. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, y hago aquí un paréntesis para decir que esta expresión Pablo la dice, si el caso se da de que Cristo no resucitó, si ese Cristo en el que creemos no es un Cristo resucitado, entonces Pablo argumenta, verso 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos.
primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Bendito sea el nombre de Dios. Padre, en este momento nos acogemos a la dirección de tu Espíritu Santo. Sin ti, Padre Santo, nuestros mensajes son patéticos, aburridos, sin sentido y sin sustancia. Pero es tu Espíritu Santo, Señor, el que hace que tu palabra venga a nuestros corazones y haga lo que ha dicho que va a ser: vida para nuestras vidas, lámpara a nuestros pies, palabra viva, palabra eficaz. Que así sea para nosotros el día de hoy. Y especialmente pido, Padre Santo, y pedimos por aquellos que están en nuestro auditorio que todavía no han experimentado la salvación por el Cristo de la gloria, el Cristo resucitado, que en esta ocasión ellos aprovechen la gracia tuya, Señor, y la abracen y reciban a tu Santo Hijo en sus corazones como Salvador y Señor de sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El apóstol Pablo lo dice claramente, amados, en este pasaje de la Escritura. Si Cristo no resucitó, verso 19, entonces nosotros los creyentes somos las personas más dignas de conmiseración de todos los seres humanos que hay aquí en la tierra, porque nuestra esperanza y nuestro sostén, nuestra fe, nuestro fundamento de vida es una mentira, un engaño, una falsedad. Y debo comenzar diciendo que cuando hablamos acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, probablemente si alguien le preguntara o me preguntara a mí por qué yo creo que Jesús resucitó, posiblemente mi respuesta automática sería: bueno, la Biblia así lo dice. La Biblia dice que Cristo resucitó, y porque la Biblia lo dice, yo lo creo. Y esa es una buena respuesta. De hecho, esa es la respuesta más sustancial que nosotros podríamos dar en estos tiempos y en cualquier tiempo. Creo que Jesús resucitó porque así Dios, por la autoridad de su palabra, lo ha declarado. Si hay un hecho que define, mis queridos hermanos, el cristianismo, es la esencia misma de la resurrección de Cristo. Y si hay algo que diferencia el cristianismo de cualquier otra religión, es también esta creencia de que Jesús murió, resucitó y está vivo el día de hoy. Podríamos decir que todas las religiones enseñan ciertos principios morales, ciertos principios éticos, ciertos principios religiosos, valga la redundancia. Todas las religiones en cierto sentido promueven adoración, promueven veneración a un ser, pero ninguna religión, por lo menos que yo conozca, ninguna religión en el mundo reclama que su líder o fundador haya muerto, haya resucitado y esté vivo luego de 2000 años que hayan pasado. Lo que queremos decir con esto es que sin la resurrección de Cristo no podría el cristianismo sobrevivir. Sin la resurrección de Cristo, el cristianismo podría ser un conjunto de reglas morales, de enseñanzas muy buenas, muy bonitas, pero que no tienen ninguna trascendencia más allá de esta vida. Se quedan aquí en la tierra, no van hacia la eternidad. Y es por eso que por siglos, imperios, estudiosos, religiones contrarias, hasta la ciencia, líderes mundiales han apuntado a la resurrección de Cristo con el fin de desacreditar este hecho, de descalificarla o de negarla. Y es que sin la resurrección de Cristo, realmente el cristianismo, mis amados hermanos, es puro cuento. ¿Qué dicen los que contradicen la resurrección de Cristo? ¿Y en qué se basan, aparte del hecho que les dije hace un momentito, de que nosotros les podamos decir, bueno, la Biblia así lo dice, pero si esa persona no cree que la Biblia es la palabra de Dios, podría encontrar esta persona argumentación como para desacreditar y poner por el piso el hecho de que nuestro Salvador, nuestro Señor, resucitó? La historia de la resurrección de Cristo ha sido calificada como un hecho improbable, como una fábula, como un invento del cristianismo.
vamos a decir como la historia de Santa Claus el día de hoy. Algo que alguien se inventó y que ha corrido de boca en boca, se ha repetido tanto que hoy en día la mayoría de la gente lo acepta como una verdad, pero que no tiene evidencia ni fundamento ni en la historia ni en la ciencia. Es interesante, hermanos, que muchas personas que desacreditan la resurrección de Cristo creen que existieron y que las historias de ciertos personajes son ciertísimas, basadas sencillamente en la documentación que se tiene el día de hoy. Por ejemplo, le voy a presentar un caso como el de Platón. No sé si usted sabe que de los escritos de Platón solamente existen 7 manuscritos. O sea, 7 escritos que dan cuenta de que Platón existió, de que Platón dijo lo que dijo y las palabras que Platón dijo. Sin embargo, nadie descarta la existencia de un ser llamado Platón. De Aristóteles existen solamente 49 escritos que dan cuenta de la originalidad o del tiempo en que vivió Platón, en el año 384 a.C. Un poquito más adelante, usted ha escuchado de Homero, quien escribió una gran obra llamada La Ilíada y la Odisea. De este señor, que existió en el siglo 8 a.C., existen alrededor de 643 manuscritos. Aún de Shakespeare, un autor británico que es prácticamente la gloria de la literatura británica, existen unas 1600 copias y documentos que avalan lo que Shakespeare dijo, lo que Shakespeare pensó y lo que Shakespeare experimentó o vivió en su vida. Ahora, escuche esto. De Jesús, del cristianismo histórico, de la resurrección de Cristo, de la predicación de la muerte de Cristo, existen más de 25,000. Escuche esto, más de 25,000 manuscritos, y todos esos manuscritos concuerdan con la misma historia. Que lo que se dice acerca de Jesús, acerca de su vida, acerca de sus enseñanzas y acerca de su muerte y de su resurrección son hechos ciertísimos. 25,000 manuscritos. Sin embargo, hay personas que negarían la resurrección y la muerte de Cristo. Sin embargo, avalarían otros hechos y acontecimientos de personajes que tienen menos documentación histórica que las que nosotros tenemos en cuanto a la resurrección, a la muerte y a la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted entiende lo que queremos decir el día de hoy? La resurrección de Cristo no solamente encuentra asidero en lo que tiene que ver con lo que dice la Biblia misma, sino toda la documentación que acompaña los registros históricos que nosotros tenemos el día de hoy. Además de eso, fuentes fuera de la escritura dan cuenta de la resurrección de Cristo, como el caso de un escritor judío muy conocido y famoso llamado Josefo, quien habla de la muerte de Cristo y de la resurrección y de todo lo que tiene que ver con lo que los cristianos experimentaron como consecuencia de sostener la resurrección de Cristo como verdad. Tácito, otro escritor también de esos tiempos, también plantea la realidad y la verdad de Cristo fuera, estoy diciendo esto, fuera de lo que es la palabra de Dios. Muchas personas han argumentado, y este es el segundo argumento que quisiera presentarle, mis amados hermanos, en este domingo de resurrección, que la resurrección de Cristo fue un invento de los seguidores de Jesús basado en 2 argumentos. Y estos son los 2 argumentos. El primero, que fue presentado por un señor llamado Gerd Luderman, creo que así se pronuncia, un hombre holandés. Él planteó que los discípulos sufrieron una alucinación colectiva con el tema de la resurrección de Cristo. En otras palabras, ellos todos quedaron tipo hipnotizados. Usted recuerda después de Emmaús, cuando Jesús se reunió con ellos y se les apareció vivo y comió con ellos, hizo todas aquellas cosas. Pues dice Luderman, eso fue una alucinación. Por supuesto, él no presenta ninguna prueba de que fuera una alucinación, pero así lo presenta. La verdad, mis queridos hermanos, es que no solamente los discípulos vieron vivo a Jesús. El libro de Primera de Corintios nos dice que más de 500 personas a la vez vieron a Jesucristo vivo de entre los muertos. Sería insólito
Sería insólito que 500 personas sufrieran la misma alucinación al mismo tiempo o por el mismo tiempo en que Cristo resucitó. Se podría concebir que quizás 1, 2 o 3 personas pudieran hacer eso, pero no se concibe que 500 personas, todas coincidieran a lo largo de toda su vida de que Cristo resucitó. Y estas personas nunca se echaron para atrás en decir, no, fue un sueño, fue algo que yo pensé, pero no fue. Todos concluyeron y murieron diciendo que Cristo resucitó. El argumento se extiende todavía más para decir que fue que los discípulos se pusieron de acuerdo en cuanto a la resurrección de Cristo. Oiga el escenario. Jesús muere, los discípulos se quedan prácticamente sin líder, sin norte, sin nada que les pueda dar a ellos razón de continuar con lo que llamamos hoy cristianismo. Y entonces los 12 se ponen de acuerdo para decir e inventar y escribir lo que nosotros conocemos hoy como la resurrección de Cristo. Ahora, yo le pregunto a usted, mi querido hermano y mi querido amigo que está con nosotros, ¿se lo inventaron los discípulos? Si esto fue un invento para tapar una mentira, ¿estaría usted y yo dispuestos a morir por una mentira? ¿Estaríamos dispuestos a dar nuestra vida? ¿Estaríamos dispuestos a ser torturados, quemados, crucificados por una mentira? La realidad histórica, mis amados, es que ni charlatanes ni sinvergüenzas mueren por causa de una mentira. Todo lo contrario. Cuando las personas se ven al frente de la muerte, de un momento a otro sale de alguna manera la verdad. Y a lo largo de toda la historia, no solamente los discípulos, sino que miles de hombres y mujeres han dado su vida bajo la predicación y bajo la fe y la creencia de que Cristo resucitó de entre los muertos. Que todos se pusieran de acuerdo hasta el punto de dar su vida, el día de hoy es inverosímil. La otra propuesta es que los discípulos se robaron y desaparecieron el cuerpo de Jesús. Esta es una idea tan antigua como los mismos evangelios. Se encuentra redactada en el mismo libro de Mateo, capítulo número 27, donde los judíos y los romanos, al ver que Jesús realmente había resucitado, tejieron la idea de promover todo este engranaje de que, bueno, los discípulos se robaron el cuerpo. La verdad es que, mis queridos amados hermanos, robarse un cuerpo de un muerto es algo totalmente contrario a las prácticas y las leyes judías. Números capítulo 19, versículo 11 nos dice que tocar el cuerpo de un muerto lleva a una persona a quedar inmunda. Y Jesús estaba, además de esto, dentro de una categoría de muerto que no era cualquier muerto. Jesús murió sobre un madero, por lo cual estaba bajo maldición. Dice el libro de Deuteronomio capítulo 21, verso 23. Maldito todo aquel que es colgado sobre un madero. Así que los discípulos hubieran tenido que pasar por un proceso de purificación como consecuencia de haber hecho esto. Lo segundo, Mateo capítulo 27, versos 62 a 63, no lo voy a leer, pero puede buscarlo en su Biblia. Nos habla de la presencia de una guardia romana enfrente de la puerta, enfrente del sepulcro, enfrente de la roca que pusieron para cubrir el sepulcro. Los discípulos, mis amados, eran hombres pescadores, no eran ni siquiera legionarios, ni gente de fuerza, ni soldados, ni nada por el estilo. ¿Cómo pudieron haber los discípulos vencido a una guardia romana que posiblemente era un grupo de más de 16 hombres armados que estaban enfrente de aquella tumba? Los mismos guardias testificaron y dijeron, y fueron llevados a la muerte por eso, de que algo inverosímil había sucedido enfrente de la tumba, de tal manera que ellos no pudieron hacer más nada, sino que presenciar el espectáculo de la resurrección de Cristo. Ellos mismos fueron los primeros testigos de que los discípulos no se robaron el cuerpo de Jesús. Pero lo más que pudiéramos presentar en cuanto a eso, si esta hubiera sido la razón, ¿por qué los discípulos nunca fueron perseguidos por haberse robado el cuerpo de Jesús? ¿Por qué los discípulos nunca fueron llevados a la cárcel por haber invadido y desobedecido y violado algo que los romanos habían puesto delante de la tumba, que era prácticamente una sentencia de muerte el que se hubiera enfrentado a esa guardia
y hubiera violado ese sello con tal de sacar a aquel muerto de aquella tumba. Y la última, mis queridos hermanos, y esta es una de las ideas más descabelladas que uno puede escuchar en cuanto a la negación de la resurrección de Cristo, es que un hermano gemelo de Jesús se apareció después de que Jesús murió, y los discípulos tomaron a ese hermano gemelo de Jesús y lo presentaron como que él era Jesús. En otras palabras, un hermano que no sabemos de dónde apareció o quién fuera, un hermano que no se registra en ninguno de los evangelios, un hermano que aparece venido de Egipto, creo que dicen los que proponen esto, llega al escenario y todo el mundo piensa que este es Jesús, y así lo presentan los discípulos. Hasta ahí llega el extremo de presentar las ideas que van contrarias a la resurrección de Cristo de parte de aquellos que la quieren negar como documento histórico. Pero quizás una de las cosas más fuertes, mis amados hermanos, que ha sido presentada para contradecir la resurrección de Cristo, no es ni siquiera negar el hecho mismo de la resurrección. Uno de los argumentos más fuertes en contra de la resurrección de Cristo es la propuesta de que Jesús realmente no murió, que lo que pasó en la crucifixión fue un suceso que llevó a Jesús a no pasar por el proceso de la muerte, sino a hacer una especie de teatro en el cual él pudo regresar sin haber muerto y presentarse como que sí, como que eso había acontecido. Lo que nos presenta la palabra del Señor, mis amados hermanos, en cuanto a la muerte de Jesús, hermano, mire, esta documentación que tenemos en la Biblia de cada detalle de la muerte de Cristo es crucial. Dios lo hizo de manera intencional. No hay aquí una intención, usted sabe, sádica, de presentarnos un relato como para que nosotros nos impresionemos. Esta es la intención de Dios, que todos nosotros entendamos que Jesús pasó por una tortura tan cruenta que no había posibilidad de que quedara vivo luego de pasar por ella. Mire, Lucas capítulo 22, verso 44, nos dice que Jesús estaba orando y salían de su piel gotas como de sangre. Eso se llama en la medicina, y no soy médico, le estoy transfiriendo lo que he leído, se llama hematoidrosis. Hematoidrosis. Sucede cuando una persona está sometida a niveles de estrés tan fuertes y la presión sanguínea sube a niveles tan altos que la sangre de alguna manera comienza a salir por los poros y la piel comienza a tornarse roja como consecuencia de la presión sanguínea que hay dentro del individuo que está experimentando una hematoidrosis. Esta es la conclusión a la que han llevado médicos que han analizado los pasajes de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. O sea, antes de Jesús morir, y Jesús mismo lo declaró, estoy angustiado, dijo él, hasta la muerte, estoy estresado hasta la muerte. Jesús estaba ya experimentando una condición no favorable para que le continuara la vida dentro de todo el escenario que continuó. Lo segundo fue la tortura. Dice la palabra del Señor que comenzaron con apresarlo, Lucas 22, 63, y luego fue apresado. Pero no solamente fue apresado, sino que durante toda la noche Jesús fue golpeado, dice la palabra, fue abofeteado, le clavaron una corona de espina sobre su cabeza, una corona que de seguro atravesó no solamente su piel, sino hasta parte de su cráneo, se la ajustaron con un palo para que la tuviera toda la noche. Jesús fue golpeado, lo obligaron a llevar la cruz, que según algunas documentaciones podía pesar entre 100 a 200 libras, o sea, un Jesús sin comida, un Jesús sin dormida, un Jesús abofeteado, maltratado con palos y con garrotes, obligado a llevar la cruz, y además de esto, azotado, porque cuando Poncio Pilato quiso liberarlo como muestra de que él estaba deseoso de hacer justicia, lo mandó a azotar, y ese tipo de azote que se presenta de una manera muy gráfica, posiblemente fue así en la película La Pasión de Cristo, posiblemente fue así,
no era nada divertido, ni era sencillamente una pela con una varita. Se utilizaba un látigo que tenía en el extremo pedazos de piedra, pedazos de huesos, además de ser correas de cuero, y prácticamente cada vez que se daba un latigazo, parte de la carne, parte de los músculos, hasta llegar a los huesos de aquel que había sido azotado, venían con cada latigazo. Y a ese tipo de castigo fue sometido Jesús. Todavía más, le insertaron clavos en sus manos y en sus pies. Y no piense usted que fueron clavos sanitizados, esterilizados, unos clavitos de estos flaquitos que utilizamos para clavar la madera. Eran clavos hechos especialmente para ese tipo de tortura. Y el Hijo de Dios, suspendido entre el cielo y la tierra, quedó allí no para morir, porque el tipo de crucifixión que recibió Jesucristo no tenía como intención quitarle la vida necesariamente. El tipo de crucifixión que recibió Jesús estaba hecho para que la persona sufriera y pasara horas y días sufriendo y sufriendo en ese lugar, como una manera de desalentar a aquellos que habían cometido el pecado que esa persona había cometido. Una manera de decirle a la gente, el que haga esto, mire lo que le espera. Y eso podía pasar días y horas, pero Jesús estaba tan maltratado, tan maltrecho, tan herido, que solamente duró en aquel lugar unas 6 horas. Y hay un relato consistente en los evangelios que nos presenta la realidad de que Jesús había muerto para el momento en que lo enterraron. Uno de los soldados, dudando de si Jesús había realmente muerto, tomó una lanza, Juan capítulo 19, verso 34, y se la enterró en el costado. Y dice la palabra del Señor que salió de allí agua, que muchos doctores y muchos científicos que analizan la muerte de Jesús dicen, esto solamente sucede cuando un corazón queda reventado por el sufrimiento y el padecimiento. En otra palabra, lo que ya había corriendo dentro del tórax de Jesús era sangre, agua, plasma, porque ya la descomposición prácticamente sería el próximo paso de lo que pasaría en la vida de Jesús. No le quebraron las piernas. Los soldados romanos que fueron a ver a Jesús, porque los judíos le pidieron que quitara los cuerpos de los crucificados, dado de que ya era viernes y se aproximaba la celebración del día sábado. Estos soldados romanos, hermanos, que eran gente experimentada en crucifixiones. En otras palabras, estos hombres no inventaban a ver si murió o no murió. Cuando vieron a Jesús y le enterraron la lanza y vieron lo que pasó, no le quebraron las piernas porque entendieron que Jesús ya estaba muerto y bien muerto. Y si Jesús no hubiera estado muerto por todo lo que he dicho hace un momentito, a Jesús lo embalsamaron y ese embalsamiento, o sea, envolverlo en tiras de especias que pesaban posiblemente unas 80 libras y envolverlo cabeza, tórax, piernas hasta abajo, eso solamente lo hubiera matado. Y eso sucedió porque José de Arimatea diligenció, cabildeó, como decimos por aquí, para que le entregaran el cuerpo de Jesús y él lo pudiera enterrar. Y así fue. Fue enterrado el Señor Jesucristo porque ya nuestro Salvador estaba bien muerto. Y esta es una lección para el universo, para todo el mundo, porque Jesús murió voluntariamente, el Hijo de Dios, que se hizo hombre con todas las debilidades y limitaciones nuestras, decidió poner su vida. El libro de San Juan capítulo 10 verso 17 lo dice. Por eso el Padre me ama, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. En otras palabras, a Jesús no le quitaron la vida, Él la ofreció, Él la entregó. Y es por eso que podemos decir que Jesús es el único Salvador. Jesús es el único capaz de traer vida y salvación. Porque Jesús entregó su vida por usted y la entregó por mí. El sacrificio que Dios exigía para la salvación nuestra, para el perdón de nuestros pecados, la paga del pecado, la muerte, fue lo que le sobrevino a Jesús. Y le sobrevino de una manera cruenta. Le sobrevino de una manera tan cruenta que entiendo por las Escrituras
que fue plan de Dios para que nadie tuviera ninguna duda el día de hoy de que nuestro Salvador, Cristo Jesús, fue muerto y bien muerto. La pregunta que hice al principio es, ¿se puede comprobar la resurrección de Cristo? Bueno, científicamente no se puede. Y entiéndame lo que quiero decir. Científicamente no se puede. Porque el proceso científico requiere que uno pueda repetir algo, digamos así, un experimento, de tal manera de que uno pueda demostrar que esto es cierto o que no lo es. Digamos que yo le digo que un palo flota sobre el agua. Usted me dice, no, los palos no flotan sobre el agua. Pues entonces yo le digo, venga, que se lo voy a demostrar. Busco una vasija de agua, pongo el palo flota y le digo, mire, ahí está el palo flotando. Ahora, ¿podemos hacer eso con la resurrección de Cristo? Por supuesto que no. No podemos repetir nuevamente lo que sucedió con Jesús hace más de 2000 años. Sin embargo, sí se puede demostrar la resurrección de Cristo a través de todo lo que son las pruebas documentales. Eso es lo que se llama la comprobación legal de la resurrección de Cristo. De una manera tal que cuando vamos a testigos oculares, testigos presenciales, gente que vio, gente que estuvo allí, no nos queda otro camino, sino que decir, señor juez, si estuviéramos en un tribunal, señor juez, hay pruebas irrefutables, testigos cuantiosos, numerosos, a lo largo de toda la historia, que dan cuenta de la resurrección de Cristo. Es interesante que los evangelios son uno de los documentos más fiables que tenemos en toda la historia de la humanidad, en cuanto no solo a la resurrección de Cristo, sino en cuanto a todas las historias que nos cuentan. Y usted puede ver que los evangelios no son relatos en cuanto a la muerte y resurrección de Cristo, tipo fábula, que apareció una cosa aquí, y una luz, qué sé yo qué, y un asunto, sino que son relatos que sencillamente nos presentan las cosas tal y como son. Tal y como son. Comparado con los libros apócrifos, por ejemplo, que no son los libros documentados como inspirados, estos libros nos presentan a nosotros a un Jesús sin indicaciones de fábulas. Todo lo que se dice de Jesús está hecho de una manera tal que uno lo ve como el hombre que vino aquí a la tierra siendo Dios y se hizo como nosotros para traernos salvación. La otra gran interrogante en este aspecto de demostrar la resurrección de Cristo de manera legal es esa tumba vacía. Amados, la tumba de Cristo está vacía, gloria a Dios. La tumba de Mahoma tiene a Mahoma. La tumba de Confucio tiene a Confucio, pero la tumba de Cristo tiene a un ángel que dice, no está aquí, ha resucitado. En otras palabras, la tumba de Cristo vacía es una demostración de que ese hombre salió de allí y está todavía vivo de entre los muertos. Han pasado más de 2000 años de historia y todavía nadie ha presentado ninguna evidencia, ningún argumento en el cual pueda sostener, aquí está el cuerpo del que pretenden o del que dicen que resucitó. Aquí está el cuerpo, aquí está la evidencia, aquí está la osamenta, aquí está el lugar. No, una tumba vacía es lo que nosotros tenemos. La respuesta tan infantil de los judíos en cuanto a la desaparición de Cristo es también, en cierto sentido, y aunque parezca contradictorio, una de las mejores explicaciones de la falta de lógica argumental que a lo largo de la historia han tenido los enemigos de la resurrección de Cristo para demostrar que Él nos resucitó. Oiga la propuesta de los judíos. Digamos que se lo robaron, se lo llevaron los discípulos y ya con eso resolvemos el asunto. Pero no se ha podido explicar con ese robo que aquellos hombres estuvieran dispuestos a morir por la mentira que dijeron o que le atribuyeron a ellos alrededor de la resurrección de Cristo. Se ha presentado también que la conversión de Jacobo, hermano de sangre de Jesús, es una muestra de la resurrección del mismo Jesucristo. Si la idea loca que usted escuchó plantearse algún momentito de que un hermano gemelo se apareció para sustituir a Jesús, mire, el hermano de Jesús se convirtió, Santiago o Jacobo,
y fue uno de los líderes de la iglesia de Jerusalén. Nos dice la tradición que murió martirizado, que fue asesinado, muerto por causa del testimonio de Cristo. Y mis amados hermanos, el mismo planteamiento: ¿por qué Santiago, hermano de sangre de Jesús, moriría por una mentira cuando él sabía que no había resucitado su hermano Jesús, sino que se había aparecido el hermano gemelo, que nunca hemos tenido conocimiento de él, de nuestro Señor Jesucristo? La muerte de los discípulos, los mártires, la expansión del cristianismo hasta el día de hoy, los testimonios del día de hoy, mis queridos hermanos, de vidas salvadas y transformadas, son un testimonio viviente de que Jesús vive y vive hoy. Personas que han salido del alcoholismo, mujeres que han dejado la prostitución, hombres que han sido transformados por el poder de Jesús, personas que han sido sanadas, milagros que se han producido por parte y en nombre del que vive y reina para siempre, Cristo Jesús. Todavía hoy Jesús sigue haciendo milagros. Todavía hoy Jesús sigue transformando vidas. Todavía hoy Jesús sigue perdonando pecados, restaurando familias, cambiando sociedades, porque el Cristo que murió y resucitó todavía está activo en el día de hoy. Los ateos y los que niegan la resurrección de Cristo asumen primero que no hay resurrección, y lo segundo que hacen en su intento es tratar de probar con argumentos que Jesús no resucitó. Pero la resurrección de Cristo, mis amados, es el hecho más ciertísimo que tenemos en las Escrituras, el más documentado posiblemente que tenemos en toda la Escritura. Y Dios se aseguró de esto porque sencillamente la salvación de todos nosotros, seres humanos, depende de que podamos afianzar nuestros corazones, inclinar nuestras vidas ante el hecho de que Cristo resucitó de entre los muertos. El libro de Romanos capítulo 10, verso 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Bendito sea el Señor. Entonces, la salvación está sustentada en dos pilares. Usted tiene que confesar, decir con su boca que Jesucristo es el Señor, específicamente el Señor de su vida. Y esta palabra Señor, que en griego es kurios, significa dueño, soberano, el que controla mi vida, el que tiene autoridad sobre mi vida. Si yo confieso con mi boca que Jesús es mi Señor, y si yo creo en mi corazón que Dios le levantó de los muertos. Segundo argumento, segundo pilar, segunda base. Si yo creo en mi corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces yo soy salvo. Si yo no creo que Jesús fue levantado de los muertos, mi fe, mi creencia en un Cristo no resucitado puede ser una fe como la que se tiene en muchos grandes hombres de la historia que han dicho cosas maravillosas, pero no lo suficiente como para traer a mi vida salvación y vida eterna. La garantía de que un ser humano irá al cielo cuando muera. La garantía de que un día nosotros resucitaremos de entre los muertos. De que un día mi abuelita, doña Nena, resucitará de entre... Mi abuelo resucitará de entre los muertos. La garantía de que todos los muertos resucitarán en Cristo, porque creyeron en Cristo, es que un día Cristo resucitó y se convirtió en la primicia de la resurrección. Cristo es muy diferente a todos los hombres y mujeres de la historia que se han levantado para crear religiones y para hacer grandes cosas, tanto en el pasado como en el día de hoy. Cristo Jesús es único. Cristo Jesús es especial. Cristo Jesús es el definitivo y único, absoluto Salvador que tiene el mundo. ¿Por qué? Porque es el único que ha resucitado de entre los muertos. Y si alguna persona aparece por ahí reclamando que él tiene autoridad o reclamando que él puede ser o hacer lo que Jesús hizo o dijo, yo le retaría con una sola pregunta: muera y resucite. O sea, agarre una 45 en un lugar público, péguesela en la 100 y dígale a todo el mundo: no se preocupen, que después de este disparo, el martes yo estoy aquí otra vez con ustedes para conversar de este tiro que me voy a dar en la cabeza. Y si eso pasa, veamos entonces qué sucede. Jesús desafió
a la gente de su tiempo con esa misma propuesta. Les dijo, ustedes ven este templo, refiriéndose a su cuerpo. Este templo, ustedes lo ven, ustedes lo van a tomar, le van a quitar la vida. Y así como lo he dicho, quizá parafraseando, no se preocupen, porque al tercer día yo me voy a levantar, yo voy a resucitar. Bendito sea el nombre de Dios. Creemos en un Cristo vivo y resucitado. Creemos en un Cristo en el cual podemos depositar toda nuestra confianza, todos nuestros sueños, todos nuestros anhelos, pero más especialmente podemos confiar en un Cristo que va a tomar el destino eterno de lo que somos y lo va a llevar más allá de esta vida. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Yo soy la resurrección y la vida, dijo Jesús. El que cree en mí, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y yo le planteo a usted, mi querido amigo que nos está escuchando en esta Semana Santa, que mucha gente la toma, usted sabe, para la francachela, para disipar y para muchas otras cosas. Yo le pregunto, ¿ha recibido usted a ese Cristo de la gloria? ¿Tiene usted esa confianza en Dios? No en el Cristo de palo, no en el Cristo esfinge, no en el Cristo de madera, no en el Cristo de los relatos, no en el Cristo que inclusive mucha gente se han inventado, sino en el Cristo vivo y resucitado, en el que murió en la cruz del Calvario, en el que está vivo hoy, deseando para usted vida eterna y salvación. Si usted no tiene a ese Jesús, usted no es salvo. Pero si lo acepta, lo recibe, abre las puertas de su corazón, ahora mismo todo ese sufrimiento que él padeció y la resurrección que él efectuó, lo hizo por usted, para que usted hoy pudiera experimentar vida eterna y salvación. Le quiero invitar a que abra su corazón a Cristo. Y si su corazón está así con Dios, ahí donde usted está, cierre sus ojos y de todo su corazón, dígale al Señor esta oración, pero hágala de todo corazón. Dígale, Señor Jesús, te entrego mi vida. Perdóname, Señor. Perdóname mis pecados. Límpiame, Señor. Límpiame de toda maldad. Desde este momento, yo quiero hacerte mi Señor, el dueño de mi vida, de mi familia, de mis sueños. Yo quiero tener vida eterna y estar contigo por toda la eternidad. Creo que resucitaste de entre los muertos y que estás vivo el día de hoy. Y por eso, Señor, te entrego mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y si usted hizo esta oración, le invitamos a que lo escriba en el chat y díganos, yo soy fulano de tal, yo soy José, yo soy Antonia, yo soy María, yo soy quien usted sea. Y permítanos gozarnos con usted sencillamente en escucharle decir, sí, recibí a Cristo en mi vida, recibí a Cristo en mi corazón. Y si usted lo recibió, mire, usted es salvo, salva. Y aunque muera, usted va a tener vida porque Cristo resucitó para que todo aquel que vive tenga vida en él. Y aún muerto, dice la palabra del Señor, también vivirá. Que Dios nos bendiga a todos. Iglesia del Señor, que tengamos la conciencia del Cristo al que nosotros servimos y que podamos cada día vivir a la luz de ese Cristo resucitado. Y cualquier persona que trate de poner al menos la resurrección de Cristo en este video y esta presentación, hay evidencias y argumentos suficientes como para decir no, le servimos y yo le sirvo a un Cristo resucitado. Bendito sea el nombre de Dios.